Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Ministerio Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar la iglesia, el pueblo de Dios. Previo vamos a adorar al Creador. Adoremos, hermanos, como solamente Él merece ser adorado. El que tiene a Dios lo tiene todo. El que tiene a Dios no le hace falta nada. El cielo está a su disposición, la tierra pone todo a su favor y la lluvia del cielo será una bendición. El que tiene a Dios ama a su hermano. El que tiene a Dios consuela al afligido. Le da la mano al pobre que cayó, reparte a todos siempre con amor. El que tiene a Dios tiene mucho para dar. El que tiene a Dios, la vida le es hermosa. Disfruta todo lo que Dios le regaló. Si está enfermo, el Señor es su esperanza. Si tiene problemas, todo se lo deja a Dios. Nunca se afana, siempre en Dios espera. La vida brilla, todo a su alrededor. La paz abunda y la gracia lo prospera. Qué vida bonita para él que tiene. Bendito Dios de la gloria, a ti el honor, la gloria, la pleitesía, Señor, porque solamente tú te lo mereces. Bien, hermanos, vamos a continuar con la clase, la parte 2. Vamos a estudiar, vamos a analizar. Por favor, no cierre su Biblia. La palabra de Dios está en el capítulo 7, versículo 4 y 5. Su palabra se lee así. Considerad, pues, cuán grande es este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Amén. Padre de la gloria, gracias te doy por tu palabra. Es bendita. Gracias, Señor. Te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para desarrollar esta clase. Pero todo, Señor, todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, esta clase es la continuación de la clase anterior, Melquisedec, un tipo de Cristo, parte 2. Este es el sacerdocio de Melquisedec, que era justo y pacífico. Veamos esta clase. En el pacto de Aarón no hay justicia, entiéndalo bien. En el pacto de Aarón no hay justicia ni paz permanente. Sin embargo, Melquisedec era rey de justicia y de paz. Su nombre significa rey de justicia. Aunque no hay registro histórico de su monarquía, sabemos que gobernó justa y pacíficamente. Ahora, el propósito del sacerdocio arónico era
obtener justicia para el pueblo. Los sacrificios tenían el fin de restaurar la relación de Dios, sí, hermano, con su pueblo. Pero no siempre funcionaban de la manera profunda y permanente. Dios honraba el sacrificio que se hacía en la forma de vida. Después de todo, hermanos, Él lo había prescrito, pero nunca se pretendió que quitara el pecado. Solo era la imagen previa, el tipo. Entienda palabra el tipo, subráyalo. Es un sacrificio perfecto que podía quitar el pecado y lo haría. Simbolizaba el sacrificio que justificaría a los hombres, trayéndoles con ello la paz. Pero por lo mismo, no hacia justos a los hombres, ni en la paz daba a los hombres. Como ritual temporal, lograba el propósito que Dios le dio, pero no podía acercarse a los hombres no se acercaban a Dios. Nunca fue esta la intención. Melquisedec, a un rey de justicia y de paz, su sacerdocio era un mejor tipo. Entienda la palabra tipo. En la clase anterior ya lo expliqué. El tipo del sacerdocio, que es levítico. Pero seguía siendo un tipo. Entiéndase bien. Solo el sacerdocio divino podía dar justicia y dar paz. Justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el orden necesario: justicia y luego paz. Cristo nos da paz y al mismo tiempo nos da justicia. Veamos lo que nos dice Isaías 32:17. Dice así: y el efecto de la ley será paz, y la labor de la justicia reposó y seguridad para siempre. Hermanos, la sangre de Cristo hizo que no pudieran seguir o continuar con los machos cabríos o toros. Los sacrificios levíticos duraban solo hasta que la persona volviera a pecar. El sacrificio de Cristo dura para la eternidad. Una vez reconciliados con Dios por medio de Cristo, nunca se nos volverá a considerar pecadores, sino siempre juntos. Cristo es el verdadero Rey de justicia, como dice el salmista, con tanta belleza santa. David lo dijo en el Salmo 85:10. La justicia y la paz se besaron. El hombre ha anhelado dos cosas. Primero, el sentido de justicia ante Dios. Y segundo, la paz con Él. Esas bendiciones se besaron. Así lo dice David. Y se hicieron una realidad en el Mesías. Cristo vino a justificarnos para que pudiéramos estar en paz con Dios. Melquisedec retrataba eso, pero veamos más profundo cómo era el sacerdocio de Melquisedec. ¿Era personal o no hereditario? Porque recuerde que la descendencia de Aarón era hereditario. Lo vamos a explicar luego. El sacerdocio levítico era completamente hereditario.
a través de Aarón. El de Melquisedec era personal. Vaya entendiendo. Mientras que el de Aarón, toda su descendencia podía llegar al sacerdocio, mientras que en el caso de Melquisedec era personal. Desde el comienzo del sacerdocio arónico, la genealogía determinaba todo. Las calificaciones personales no contaban. Si usted era descendiente de Aarón, podía servir. Pero si no era descendiente de Aarón, no podía ser ningún sacerdocio. En consecuencia, los sacerdotes solían estar más pendientes, óigalo bien, en su genealogía que en su santidad. Para ellos era más importante ser descendientes de Aarón que de ser santos para el servicio. Que se diga que Melquisedec era sin padre, y anótelo bien, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días ni fin de vida. Lo dice la Biblia. Esto no significa, hermanos, que llegó de ninguna parte. No. Eso no quiere decir. Simplemente significa que no se dice nada sobre sus padres y sobre su origen en el registro del Antiguo Testamento. Ahora, entiende esta parte. Es interesante que la palabra griega introducida sin genealogía no se encuentra en las Escrituras. De hecho, en ninguna otra parte de la literatura griega. Sin duda, la razón es que quería una palabra inútil, pues no tendría ningún sentido. Todos tienen una genealogía. ¿Lo podemos registrar o no? Podemos rastrearlo y nos vamos a encontrar. El punto en Hebreos es que la parentela y el origen de Melquisedec son irrelevantes para su sacerdocio. Mientras que en el sacerdocio arónico, la genealogía lo era todo. Eso era lo más importante de todo. Para el sacerdocio de Melquisedec no era nada. En esto Melquisedec era un tipo de Cristo, anótelo. En esto era un tipo de Cristo. No porque Jesús haya tenido genealogía, sino que por su genealogía no era importante para relación a su sacerdocio. Para ser exactos, hermanos, la genealogía real de Jesús es importante. Y nosotros lo vemos en el libro de Mateo 1:1 al 17. Y Lucas, si usted lo quiere ver y estudiar, en el Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38. Aquí en este libro de Lucas se encuentran más detalles. De hecho, el Evangelio de Mateo comienza con el libro de la genealogía de Jesucristo en 1:1. Pero su linaje no va a Aarón o a Leví, sino que el linaje de David, el linaje de Jesús, fue el linaje de Judá. Jesucristo aún era un hijo de Dios. No estaba calificado para el sacerdocio levítico como Melquisedec. En cuanto al sacerdocio, no tenía genealogía sacerdotal y no lo necesitaba. Cristo nunca necesitó esto. Ahora, la elección de Cristo como sacerdote se debió a su, ¿qué? Valor personal, sus cualidades. La elección fue por quien Él era, no por la ausencia de genealogía. Jesús
no fue sustituido conforme a la ley de los mandamientos acerca de la descendencia, sino el poder de una vida indestructible. Lo explica el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 16. Las cualidades de Jesús, como el de Melquisedec, eran personales, no eran hereditarias, como el caso de los otros sacerdotes. Ahora, veamos este punto. ¿El sacerdocio de Melquisedec es eterno o es temporal? Veamos. Individualmente, un sacerdote en aquellos tiempos servía desde los 25 años a los 50. Ningún sacerdote, no importa cuán fiel a su servicio sea, no podía servir más de 25 años. Colectivamente, el sacerdote también era temporal. Entienda, estos sacerdotes que existieron eran temporales. Comenzó en el desierto, sí, hermanos, con el pacto mosaico y la ley. Y terminó con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El sacerdocio levítico era para el antiguo pacto y solo para el antiguo pacto, el pacto de la ley. Sin embargo, el sacerdocio de Melquisedec no tenía esas barreras que lo tenía los otros sacerdotes. No había barreras temporales o dispensacionales. Permanece su sacerdocio para siempre. Esa es la diferencia entre Melquisedec y Aarón. Hay diferencias. Hermanos, no que viviera para siempre. No, esto no lo dice, sino que el orden del sacerdote en el cual ministraba era para siempre. Si hubiera vivido para siempre, no sería un tipo, obviamente, sino una parte de la realidad. La descripción de un paisaje no es el paisaje. Una cosa, usted lo describe lo que es, que no es lo mismo que ver el paisaje. Son dos cosas diferentes. Solo una sugerencia, una representación de esta. El hecho de no tener un registro bíblico ni de otro tipo sobre el sacerdocio personal de Melquisedec simplemente simboliza la eternidad de su orden sacerdotal. Es un tipo, entienda bien, de sacerdote verdaderamente eterno de Cristo y Cristo. Seamos viendo el libro capítulo 7, versículos 24 y 25 del libro de los Hebreos. Recuerde no cerrar su Biblia. Dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, Jesús es sacerdote. Jesús es sacerdote como Melquisedec. Su sacerdote, su sacerdocio era universal, era real, era justo, era pacífico, era personal y era eterno. Estos puntos usted tiene que entenderlo. Pero hay una superioridad, superioridad demostrada de Melquisedec. Cuando veo el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 4, dice, considerad pues cuán grande era este, a quien un Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben
el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Este es un punto importante. Es un punto importante que lo vamos a desarrollar, ya que en estos versículos se dan tres razones o pruebas de cómo él y por qué el sacerdocio de Melquisedec es superior al levítico. Primero, Abraham dio diezmos a Melquisedec. Abraham, el padre del pueblo judío, dio diezmos de lo más selecto de su botín. Era su botín de guerra. Aún Melquisedec era rey, no peleó con Abraham contra Kedorlaomer. Tampoco tenemos registro ni razón para creer que Melquisedec ha realizado alguna vez un servicio sacerdotal para Abraham. Quien simplemente reconoció al primer sacerdote fiel y merecedor del Dios Altísimo. Y, en consecuencia, les dio los diezmos de lo mejor de su botín. Fue un acto voluntario que muestra su agradecimiento a Dios. Ahora, el Espíritu Santo demuestra que Melquisedec era mayor. Escuche bien, Melquisedec era mayor ¿de quién? De Leví y Aarón, los progenitores del sacerdocio levítico, probando a este rey y sacerdote es mejor que Abraham y primogénito Leví y Aarón. Abraham, hermanos, no tenía ninguna obligación, ninguna ley, ningún mandamiento de darle a Melquisedec. Lo dio libre y generosamente y le dio lo mejor, no las obras. Dio al Señor de lo más selecto, por medio de su siervo Melquisedec en el Nuevo Testamento. Tal afirmación proviene de la Biblia, donde se afirma que Abraham dio lo mejor del botín. Bajo la gracia, estamos libres de las exigencias de la ley. El Nuevo Testamento no testifica una cantidad o proporción definida para dar a Dios de nuestros bienes. Pero eso no significa, hermanos, que dar sea opcional o debe depender de nuestros caprichos o sentimientos personales. Significa que la base de nuestras ofrendas debe ser nuestro amor y devoción a Dios, en gratitud por su don inestimable por nosotros. Tal como el sacerdote de Melquisedec es un tipo de sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. La generosidad de Abraham con Melquisedec es un tipo de lo que debe ser nuestras ofrendas con el Señor. No es un tipo en el sentido de una décima parte. Claro que no, hermanos, sino que la más selecto de nuestras posesiones y en diario libremente. Y lo da libremente, no porque hay una exigencia de ley. Ahora, los levitas, por ser de la tribu sacerdotal, hermanos, ellos no recibieron herencia de tierra, como se ocurrió con las demás tribus. Las demás tribus recibieron sus partes, sus parcelas de tierra, mientras que los sacerdotes, en este caso la tribu de Leví, no recibió nada. Se suponía que debían de vivir de los diezmos, ¿sí? Tenían que vivir de los diezmos de los israelitas. Por supuesto, todas las tribus eran descendientes de Abraham.
entiéndalo. ¿Por medio de quién? De Jacob, porque de ahí vienen las tribus. Por tanto, bajo el antiguo pacto, un grupo de descendientes de Abraham le diezmaba al otro. El punto que nos habla el libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 4 al 10, es porque por cuanto Abraham, antepasado común supremo de ellos, dio diezmos a Melquisedec. Los mismos levitas también le entregaron diezmos a Melquisedec por anticipado, entiéndalo, entre comillas, por anticipado, por así decirlo, aunque antes que existieran. Aquellos a quienes se les daba los diezmos dieron el diezmo a otro sacerdocio, demostrando que este sacerdocio era superior al suyo. El sacerdocio de Melquisedec era muy superior al sacerdocio de los levitas. Ahora, veamos este punto. Melquisedec bendijo a Abraham. Y aquí es donde usted tiene que ir tomando nota de estos puntos, son importantes. Una de las primeras cosas que aprendemos en las Escrituras acerca de Abraham y que Abraham aprendió de Dios es que por medio de él y su descendencia todo el mundo recibirá bendición. Era una promesa impactante, sorprendente, maravillosa, especialmente porque se hizo como Abraham. No tenía ningún descendiente y cuando parecía imposible que tuviera alguno. Por anticipado, estaba dando a Abraham los diezmos por su descendencia. Tal como lo sabemos, ¿conocía Abraham a Melquisedec? Hermano, no sabemos. Tampoco sabemos cuánto conocía Melquisedec a Abraham. No lo sabemos. Solo se nos narra aquel encuentro breve descrito en 3 versículos del Génesis capítulo 14. Sin embargo, estimados hermanos, tal como Abraham salió que debía dar diezmos a Melquisedec, Melquisedec sabía que tenía que bendecir a Abraham. Y de este modo, el menor es bendecido por el mayor. Melquisedec, quien bendice, es indiscutiblemente superior a Abraham. Por tanto, debe ser superior a los levitas, descendientes de Abraham. En consecuencia, hermanos, su sacerdocio es superior a ellos, directa o indirectamente, desde Génesis capítulo 12 hasta Malaquías. Todo el Antiguo Testamento es la historia de los descendientes de Abraham, el pueblo escogido por Dios, no obstante esta ley. Y el sacerdocio, los dos testamentos, Nuevo y Antiguo, pocos versículos, era mayor que Abraham, porque lo bendijo. Dios operaba en la vida de Melquisedec sobre las bases de sus cualidades personales. Y era mayor, obviamente, que Abraham en ellas. Por tanto, Dios lo escogió para bendecir a Abraham. Y si era mayor que Abraham, era mayor que cualquier otro de sus descendientes, porque para ese entonces Abraham todavía no tenía familia. En la iglesia, hermanos, Dios también opera sobre la base de cualidades personales. Las normas para los pastores, para los maestros, para los ancianos con autoridad, para los evangelistas y para todo aquel que tiene bases y cualidades espirituales personales. No en la herencia o clase de Tito que nos explica 3:1 al 13 o Tito 1, versículos 5 al 9. En su plan de gracia,
sobre base de las cualidades personales especiales. Si alguien era fiel en lo poco, Él lo haría Señor de mucho. Si satisfacemos estas cualidades, Dios nos levantará en el ministerio. Él obró con Melquisedec de la misma manera. Estaba personalmente calificado para ser quien era. Su linaje no tenía nada que ver con lo que Dios lo hubiera escogido y enviarlo para bendecir a Abraham. Era superior y por todo ello lo bendijo a Abraham. Ahora veamos este punto. El sacerdocio de Melquisedec es eterno. Cuando nosotros analizamos un poco la escritura, vemos que el escritor de los Hebreos vuelve a señalar la permanencia del sacerdocio de Melquisedec. Vea su Biblia en Hebreos 7, capítulo 7, versículo 8. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos, hombres morales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Hermanos, aún así a los sacerdotes levíticos no les hubiera exigido el ministerio cuando cumplían 50 años. Habían cesado de ministrar cuando murieran. Aquel sacerdocio era temporal y aquellos sacerdotes eran temporales. Los judíos pagaban diezmos a sacerdotes que morían. Sí, hermanos. Abraham pagó diezmos a un sacerdote que en el tipo vive, como la muerte de Melquisedec. No está registrada, su sacerdocio se considera eterno. En esto, su sacerdocio es claramente superior a lo de Aarón. Por supuesto, Jesucristo es el verdadero, es el real y es sacerdote eterno, del cual Melquisedec no es sino una imagen de Jesucristo. ¿Entiende? Melquisedec es una imagen de Cristo. Él es el sacerdote, el único sacerdote que está vivo para siempre. Es un sacerdote superior porque está vivo, no muerto. Cristo es sacerdote de un sacerdocio mejor que la que tenía Aarón. Él es mejor sacerdote, incluso que Melquisedec. Es el único sacerdote del único sacerdocio que debe acercarse a Dios y acerca él a los hombres a Dios y a los hombres a Dios, que dan palabra de seguridad para aquellos judíos que habían llegado a Jesucristo. Hermanos, estas clases yo tomo mi tiempo para estudiarlas. Y cuando ya plasmo la clase, es porque estoy seguro de que he analizado palabra por palabra. Dios lo bendiga.